Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Santa María de la Real y a Pedro Luz Huerta la invitación a formar parte de este segundo curso de Románico y Liturgia. Creo que es de agradecer que la Fundación siga apostando por la difusión del patrimonio y que lo haga mediante nuevos formatos como la videoconferencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. Bien, el objetivo de mi charla no es otro que analizar la organización y la evolución de la arquitectura y la liturgia en un conjunto cristiano desde la tarde antigüedad hasta el románico. En este sentido, el conjunto episcopal de la sede de Égara en Tarrasa es un conjunto de una gran singularidad porque nos permite ver esta evolución desde el siglo IV, donde se comenta una primera basílica cristiana, hasta el siglo XII, el románico, con la construcción de dos nuevas iglesias románicas. En este sentido, las excavaciones realizadas en Tarrasa en el marco del Plan Director entre el año 1995 y 2010 han permitido dilucidar finalmente la secuencia arquitectónica del complejo episcopal de Égara, un conjunto que desde finales del siglo XIX había despertado el interés de la historiografía hispana y europea. Autores como Josep Puig Cadafalch, entre otros, se interesaron por el conjunto de Tarrasa. Puig Cadafalch, concretamente, llevó a cabo las primeras excavaciones arqueológicas que le permitieron encontrar la que él consideró como la primera catedral de Égara. Y estos trabajos continuaron en las centurias siguientes mediante nuevos estudios, como el realizado por André Gravar, por lo que se refiere a las pinturas. Afortunadamente, estas excavaciones arqueológicas realizadas en el plan director, como decía, han permitido finalmente definir la secuencia arquitectónica del conjunto de Égara. El leitmotiv de mi intervención es ver esta evolución en la funcionalidad de estos espacios, pero también la relación entre imagen y liturgia. En este sentido, la etapa más importante de este conjunto episcopal tuvo lugar en el año 450, alrededor del año 450. En este momento, Égara fue designada como sede episcopal, sede de un obispado, y en este momento se inició la construcción de un gran complejo edilicio, formado por una catedral, la Catedral de Santa María, edificio de planta basilical y 3 naves, que es el que vemos a la derecha de la imagen, un edificio destinado al culto, un edificio funerario, una capilla de cementerio, es la iglesia de San Vicente, que más tarde cambiará su culto del siglo XII por la de San Miguel. Y finalmente, al norte, en la tercera terraza, se construyó la parroquia de San Pablo. Estos tres edificios estaban unidos mediante un corredor con una clara función litúrgica, funeraria. Uno de ellos comunicaba la parroquia de San Pablo con la catedral de Santa María y el otro comunicaba la catedral con el edificio funerario de San Vicente. Pueden ver algunas de las imágenes de este conjunto. En la parte superior izquierda, la actual iglesia románica de Santa María, que aprovechará el ábside de la anterior catedral episcopal. En la parte inferior, la antigua parroquia de San Pablo, con la cabecera trilobulada, a la cual se añadió más tarde la nave románica, y el interior de la iglesia de San Vicente, que es el único templo de los tres que conserva su morfología original. Como decía, en el marco del plan director de la SEO de Égara se han llevado a cabo importantes trabajos de restauración, museización, excavación arqueológica, como la que pueden ver en la imagen en el interior de Santa María, y que nos han permitido finalmente dilucidar esta secuencia cronoconstructiva del conjunto episcopal de Égara. No obstante, antes de llegar a este estadio, creo que es interesante contextualizar y hablar de algunos antecedentes. El conjunto de Tarrasa está situado a escasos 20 kilómetros de Barcelona. Está situado sobre la terraza de un istmo, una península, flanqueada por los dos torrentes de Valparaíso. Esta situación privilegiada del emplazamiento ya favoreció la existencia de asentamientos desde época ibérica
El geógrafo Claudio Ptolomeo, en su obra Geografía y basándose en fuentes antiguas, habla del poblado de Égosa, un primer asentamiento situado en esta península. De época ibérica ya se conservan algunas estructuras correspondientes a algunas casas. Y a partir del siglo II a.C. se produce el fenómeno de la romanización del territorio, y este espacio donde se había asentado un primer poblado de época ibérica alcanza la municipalidad en tiempos del emperador Vespasiano. En este momento se crea el Municipium Flavium de Égara. De esta época romana se conservan algunas estructuras. La más evidente es el impluvium de una casa romana que pueden ver en la parte superior derecha de la imagen, y a la izquierda la reconstrucción de lo que serían estas primeras estructuras de época romana, con el impluvium y el compluvium de esta domus, es decir, el patio de una casa romana. También se conservan algunos elementos de carácter honorífico, concretamente 2 pedestales en el interior de la iglesia románica de Santa María, que aluden a este municipio Flavio de Égara. Después del edicto de tolerancia religiosa, el edicto de Milán del año 313, y con el edicto de Tesalónica, por el cual el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio, a lo largo del territorio se producirá una progresiva transformación del espacio romano en cristiano. Esto es lo que sucede en Égara, donde veremos una transformación de las estructuras del antiguo Municipium Flavio de Égara en una primera basílica cristiana. Como saben, antes del edicto de Milán y el edicto de Tesalónica, los cristianos utilizaron un espacio de culto denominado Domus Ecclesiae. Eran espacios privados que tenían una aula propiamente para el culto y la liturgia, un patio, un baptisterio y otras dependencias. Probablemente el ejemplo más paradigmático sea Dura Europos, considerado como una de las domus eclesiae más antigua que ha pervivido. Bien, en Égara se produjo una transformación de este espacio romano que hemos visto con el impluvium en cristiano. Las excavaciones arqueológicas han puesto al descubierto la existencia de una primera basílica datada alrededor del año 363. Conocemos esta datación gracias a un lote de monedas halladas en la excavación arqueológica. Esta primera basílica, que es la que pueden ver en esta planta, en la imagen, tendría una planta basilical con una cabecera semicircular al este y rectangular al exterior, y 2 capillas con una función funeraria, una situada al norte, rectangular, y otra situada al sur, semicircular. Esta primera basílica, construida en la segunda mitad del siglo IV, estaría completada por unas cámaras funerarias situadas en la parte más occidental del edificio. Es la sección que ven en color azul. Esta primera aula, que era un espacio donde se desarrollaba la Eucaristía, sufrió una importante reforma en la primera mitad del siglo V. En este momento se lleva a cabo la pavimentación del suelo mediante un mosaico de motivos geométricos, es el que pueden ver en imagen, un mosaico de clara herencia romana. Aquí pueden ver también, gracias a la museización que se ha hecho del espacio, las capillas de esta primera basílica cristiana, con una capilla rectangular al norte con enterramientos y otra semicircular al sur. Y esta es la recreación, el dibujo reconstructivo de cómo sería este primer espacio de culto construido en Égara, un edificio de planta basilical, con esta cabecera que les mencionaba, semicircular al interior y rectangular al exterior, y detrás de esta cabecera se construyó un baptisterio, un espacio destinado a la liturgia del bautismo, que estaría constituido por un templete, como podrán ver
en las imágenes que les muestro a continuación. Esta sería la propuesta reconstructiva de la primera basílica construida a Tarrasa entre el año 363 y la primera mitad del siglo V. Aquí pueden ver el aula destinada a la Eucaristía con el pavimento de mosaico de motivos geométricos, las dos capillas, la rectangular norte y la semicircular sur, la cabecera, y detrás de la cabecera este espacio destinado al bautismo con una piscina baptismal cuadrangular que afortunadamente hemos conservado y que tendría la estructura de un baldaquino templete. No conservamos el alzado, pero podría tener un aspecto similar al baptisterio de la Basílica del Bogolar del siglo VI, un poco más tardío, pero es el testimonio que hemos conservado podría ser más cercano al espacio baptismal de Tarrasa. Por lo tanto, contamos que esta es la primera basílica destinada a la Eucaristía, el aula, que es pavimentada en una fase posterior con este mosaico de tradición romana que conserva algunos elementos figurativos, como puede ver este detalle en la representación de motivo de panes y peces, también se ha identificado como el episodio de Jonás y la ballena. En todo caso es un símbolo que alude en el cristianismo a la muerte y resurrección. Y justo al lado, precisamente de este motivo figurativo, encontramos una lápida sepulcral dedicada a un tal Securus, Securus siciliano. Por tanto, la presencia de este motivo de la ballena está totalmente justificada. Como decía al inicio de la conferencia, la etapa de mayor esplendor de este conjunto se produce en el año 450. En este momento, el obispo de Barcelona, Nundinario, decide segregar su diócesis en dos partes. En el litoral mantiene la diócesis de Barcelona y en el interior crea un nuevo obispado en el lugar donde había existido este asentamiento ya desde la época ibérica y posteriormente el Municipium Flavium de Égara. Sabemos con detalle la creación del obispado de Égara gracias a una carta enviada por el Papa Hilario después del Concilio de Santa María Maggiore el 30 de diciembre del 465 al arzobispo de Tarragona, Ascanio, en la cual le pide que ordene el retorno de Irineo, que había sido nombrado recientemente obispo de Barcelona, que regrese a su sede episcopal de Égara. Esta carta se firma el 30 de diciembre del 465, por tanto, cabe pensar que el conjunto de la sede de Égara había sido creada escasos años antes, ¿no? Tradicionalmente se habla de la fecha 450, debemos hablar de entre 450 y 465, es el marco en el cual se crea este obispado, ya que el Papa Hilario ordena, ¿no?, al antiguo obispo de la recién creada diócesis de Égara, ¿no?, que deje Barcelona y vuelve a su diócesis. Aquí pueden ver en este plano la extensión de esta diócesis que se extendía desde la actual comarca del Vallès Oriental, hasta Granollers aproximadamente, hasta la comarca del Baix Llobregat. Por lo tanto, era un territorio bastante extenso y su creación debemos atribuirla a la incapacidad de Barcelona de desarrollar, ¿no?, la actividad pastoral para un espacio tan grande. Bien, la construcción, la designación de la sede episcopal de Égara comportó el inicio de un gran complejo edilicio formado por tres edificios: la Catedral de Santa María, un edificio funerario, una capilla de cementerio, que es el edificio de San Vicente, y finalmente la parroquia de San Miguel. Esta gran campaña constructiva se inicia en tiempos de Irineo, entre el año 450 y 465, y culmina en tiempos del obispo Nebridio, en el primer cuarto del siglo VI. Cabe pensar que esta campaña constructiva se extiende por más de 100 años. En la primera terraza se construye una capilla dedicada a los santos Justo y Pastor, de los santos niños martirizados en Alcalá de Henares. En esta primera terraza también se construye la catedral de 3 naves, Santa María,
la segunda, un edificio dedicado en origen a San Vicente, un santo nacido en Huesca y martirizado en Valencia, y que gozó de una importante veneración en la Hispania visigoda, de ahí esta advocación. Y finalmente, en la terraza norte se construye la parroquia de San Pablo. La advocación a San Pablo debemos relacionarla con el papel de San Pablo como evangelizador de Hispania, según la tradición, llegó a la península ibérica a través de Tarragona. Más tarde, la parroquia de San Pablo y el edificio funerario de San Vicente cambiarán su advocación. San Pablo en el siglo X, mediados del siglo X, cambiará la advocación por la de San Pedro, y San Vicente lo hará en la segunda mitad del XII por lo de San Miguel. Por lo que se refiere a la funcionalidad litúrgica, cabe pensar que cada uno de estos edificios cumplía una función litúrgica concreta, ¿no? En primer lugar, la Catedral de Santa María era la iglesia del obispo del Cabildo, era el espacio donde tenía lugar la Eucaristía y las horas del oficio divino. Era el espacio destinado a los clérigos que allí habitaban. San Vicente era un edificio funerario, era un lugar de entierro, un lugar de plegaria para los difuntos, era una capilla cementerial a modo de los martirios bizantinos, es decir, los espacios donde los fieles elegían ser enterrados para obtener la intersección de los santos que se acogían, cuyas reliquias se acogían en la capilla. Y finalmente San Pablo era la iglesia de los fieles, ¿no? Además de la celebración del oficio divino y las horas, tenía lugar otros sacramentos, ¿no? La penitencia, la confirmación, matrimonio. San Pablo tenía una función litúrgico-pastoral, y esta función litúrgico-pastoral es la que actualmente todavía desarrolla la iglesia. Como pueden ver, los tres edificios estaban conectados por este doble corredor de carácter funerario, pero que también cumplía una función litúrgica, y finalmente la Catedral de Santa María comunicaba con el edificio funerario de San Vicente mediante un corredor. La existencia de un conjunto episcopal de estas características, con diversos edificios destinados a una funcionalidad diversa, no debe extrañarnos. Es muy común en la época. Entre los ejemplos más próximos podemos citar la Catedral de Valencia, donde, según la tradición, fue martirizado San Vicente. En Valencia, pues, las excavaciones arqueológicas pusieron al descubierto una catedral, una basílica de 3 naves, como Santa María. Se construyó un mausoleo, la denominada cárcel de San Vicente, que acogía los restos del obispo Justiniano y también de San Vicente, y un edificio, la memoria martirial, donde, según la tradición, fue martirizado el santo, todo ello alrededor de un patio con la necrópolis, tal como se hace en Tarrasa. Son muchos los conjuntos episcopales conocidos de esta época, ninguno de ellos quizá con la monumentalidad de Tarrasa. Podemos citar el caso de Ginebra, Grenoble o Aosta, entre muchos otros. ¿Cómo era esta catedral? Bien, la Catedral de Santa María era un espacio basilical de 3 naves. Aquí pueden ver una planta del conjunto de Égara, con la primera basílica, esta primera aula de la basílica precedente a la catedral, en azul, y en rojo las estructuras de la catedral episcopal de 3 naves, con una cabecera triconque en origen, que más tarde, en la primera mitad del siglo VI, fue sustituida por la cabecera actual, una cabecera rectangular al exterior y semicircular al interior. Aquí pueden ver una imagen general del conjunto episcopal con los 3 edificios, y aquí el detalle de esta primera catedral de Santa María, el edificio del obispo del Cabildo, destinado a la liturgia de las horas y a la liturgia para la preparación de los catecúmenos. Desgraciadamente no conservamos el alzado de esta catedral, pero sí que la excavación arqueológica ha puesto al descubierto toda la planta del edificio, y aquí pueden ver una recreación de la catedral después de haber sufrido esta reforma, ya con el ábside actual. En la planta podemos ver la planta basilical,
con las columnas y arcos formeros que las separaban de las laterales. Su aspecto debía ser similar a otros conjuntos episcopales que ha llegado hasta nuestros días, como la Basílica Eufrasiana de Pore o Santa Sabina de Roma, un edificio construido en el siglo V, cuyo aspecto es similar al que debía tener la Catedral de Santa María. Aquí pueden ver algunos de los vestigios que hemos conservado de la catedral. Conservamos una parte del muro norte con la puerta de acceso que comunicaba con el edificio de San Vicente. Pueden ver también las columnas que separaban nave central y laterales. Y sí que hemos conservado afortunadamente en el alzado los pies del edificio, es decir, la caja del baptisterio. En el sector, en la parte occidental de la Catedral de Santa María se construyó un baptisterio, el lugar donde en inicio, cuando se construyó la primera basílica cristiana, se habían habilitado unas cámaras funerarias para los enterramientos. Estas cámaras funerarias eran transformadas en un baptisterio, que es el que pueden ver en imagen y que es el que ha llegado hasta nuestros días. Aquí pueden ver una recreación de este espacio baptismal para los catecúmenos. Conservamos la piscina baptismal, ¿no? el perímetro del edificio y también la ventana que nos permite conocer también la altura de esta catedral, una catedral de más de 40 metros de longitud, por lo tanto comparable a los edificios que se están construyendo en este momento en el centro de la cristiandad, en Roma. Aquí pueden ver algunos de los vestigios que han pervivido. Conservamos el baptisterio situado a los pies de la catedral, la puerta que comunicaba catedral con edificio funerario, y finalmente la cabecera. Como decía, esta cabecera no es la original. La catedral en origen tenía una cabecera tricónque y es en la primera mitad del siglo VI cuando se produce una transformación y se pasa de una cabecera triabsidal a una cabecera con un ábside cuadrangular al exterior y semicircular al interior. Ese es el que ha llegado hasta nuestros días. Es el que pueden ver en imagen. Aquí en esta foto podemos ver perfectamente la diferencia entre la cabecera episcopal, con un aparejo de pequeñas dimensiones, bien tallado, y la nave románica que fue añadida a la cabecera en el año 1112. Afortunadamente, el ábside conserva la decoración pictórica original. Aquí pueden ver el arco triunfal que marca la separación entre la cabecera y la nave románica. Afortunadamente conservamos las pinturas originales que fueron descubiertas en la década de los años 30 y que en los últimos estudios llevados a cabo por historiadores del arte, arqueólogos y restauradores sitúan en el siglo VI. Por lo tanto, las pinturas serían contemporáneas a la arquitectura, a la construcción de este primer ábside de la catedral. Aquí pueden ver un detalle, una propuesta reconstructiva de las pinturas de Santa María. En el caso de las pinturas, que no voy a entrar en análisis en detalle, sí que me gustaría mencionar que algunas de las imágenes son visibles desde el punto de vista del fiel, desde la nave. Es el caso del prendimiento de Cristo, la entrega de las llaves de San Pedro y escenas de la predicación de San Pablo, mientras que otras escenas solo son visibles desde el punto de vista de aquel que oficia la Eucaristía, desde detrás del altar. Es el caso de la crucifixión, la muerte de Absalón y la lamentación del rey David. Bien, una vez finalizada la construcción de la Catedral de Santa María, se inició la construcción en una segunda terraza del edificio funerario de San Vicente, que, como decía, más tarde cambiará la vocación por la de San Miguel. Se trata de una capilla cementerial destinada a la sepultura y a la liturgia de difuntos, al estilo de los martirios bizantinos, es decir, aquellos espacios de culto que contenían las reliquias de santos y que los cristianos deseaban ser enterrados cerca de ellos.
Estuvo dedicado en origen a San Vicente, un santo nacido en Huesca y martirizado en Valencia, y que gozó de una gran veneración en esta época. Se conservan más de 400 iglesias visigodas bajo la advocación de San Vicente, entre ellos Córdoba, Sevilla y la propia Catedral de Valencia. No obstante, los motivos de esta advocación no solo debemos buscarlos en esta importante, ferviente advocación de San Vicente, sino también en la presencia del obispo Nebridio de Égara. La capilla funeraria de San Vicente se construye en la primera mitad del siglo VI. Cabe pensar que casi 100 años después del inicio de esta fase edilicia. En este momento es obispo de Égara Nebridio. Nebridio fue miembro de un linaje, de una estirpe de obispos, hermano del Pidio, Justiniano y Justo, todos ellos obispos. Sabemos que el Pidio fue obispo de Huesca, lugar donde nació San Vicente. Justiniano fue obispo de Valencia, lugar del martirio, y Justo fue obispo de Urgell, y también sabemos que escribió un sermón dedicado a la solemnidad de San Vicente. Por lo tanto, la relación de este linaje, esta genealogía de obispos con el mártir San Vicente, probablemente hizo que el obispo de Égara, Nebridio, decidiera dedicarle esta capilla cementerial al mártir de Huesca. Aquí pueden ver la reconstrucción con la disposición del edificio de San Vicente en el centro. Lo más interesante de este edificio es su funcionalidad funeraria. Puig i Cadafalch fue el primero en intervenir en el conjunto, llevó a cabo las excavaciones arqueológicas y planteó la hipótesis de que San Vicente o San Miguel era el baptisterio del conjunto episcopal. Esta hipótesis ha sido descartada gracias a las excavaciones arqueológicas y al hallazgo de enterramientos tanto en el interior del edificio como en el corredor externo que lo circundaba. El baptisterio, como hemos visto, estaba situado en los pies de la catedral, por lo tanto, San Miguel es un edificio destinado a la liturgia vinculada con los ritos funerarios, y la presencia de los enterramientos así parece confirmarlo. Es un edificio, como pueden ver, de planta centralizada, con una cabecera octagonal y ligeramente ultrapasada en el interior. Aquí pueden ver algunos detalles del exterior. Es el único edificio de los tres que conserva su morfología original del siglo VI. Tenía tres accesos que actualmente conservan. Aquí pueden ver la cabecera. El aparejo corresponde a la cabecera que hemos visto de Santa María, con sillares de pequeñas dimensiones, dispuestos en hiladas totalmente uniformes, y aquí un detalle del aspecto interior, con capiteles y columnas reaprovechados de época romana, que según algunos estudios fueron traídos de Tarragona. San Miguel es muy interesante también por su estética de filiación oriental, ¿no? Esta cúpula semiesférica sostenida por trompas, el sobrealzamiento de los cimacios, la planta centralizada, nos remite a algunos modelos de la arquitectura bizantina. Esto ya Puig i Cadafalch ya habla en sus primeros estudios, y hay una línea que vincula a San Miguel con la arquitectura del Oriente bizantino, como podría ser Santa Irene o de Estambul. Obviamente también hay modelos en Occidente de este tipo de edificios de planta centralizada, siendo el mausoleo de Gala Placidia probablemente el más paradigmático. Bajo el ábside de San Vicente, que como veremos está decorado con pinturas murales, se conserva una cripta trilobulada que albergaba las reliquias de San Celedonio, un santo martirizado en Calahorra. Sabemos que alrededor del año 1618 fueron retiradas unas reliquias de la cripta y trasladadas al altar de San Pedro. La documentación no refiere de quién son las reliquias, ¿no? Pero cabe pensar que eran las reliquias de San Celedonio, que fueron trasladadas a la parroquia, y de ahí la voluntad
de los fieles de enterrarse en el edificio funerario de San Vicente, ¿no? La presencia de las reliquias de este santo. De hecho, este tipo de sepulturas que se han encontrado en el interior del edificio de San Miguel se denominan sepulturas ad santos y responden a una doble función, ¿no? Por un lado, se creía que los difuntos dispuestos cerca de estas reliquias gozaban de una intercesión privilegiada por parte del santo en el día del juicio final. Ya Eusebio de Cesarea recuerda cómo el emperador Constantino se hace enterrar en un mausoleo dedicado a los santos apóstoles en Constantinopla. Sin embargo, enterrarse cerca de las reliquias de un santo no solo significaba gozar del contacto directo con él, sino también que los fieles estuviesen presentes en las oraciones. Por lo tanto, esta voluntad de enterrarse en el interior de los edificios, como en el caso de San Miguel, también tiene una función escatológica. Estar presente en la liturgia, estar presente en las oraciones, ¿no? Servían para incitar a los vivos a rezar pro anima, ¿no? por las almas de los difuntos. De hecho, en el interior de San Miguel, el antiguo San Vicente, se conserva una ventana, es lo que se llama una fenestera confessionis, que permitía a los fieles estar en contacto con las reliquias del santo sin necesidad de descender a la cripta. Hay otro elemento que me gustaría poner en relieve del edificio funerario de San Vicente, y es la posible relación entre las pinturas que decoran el ábside, datadas del siglo VI, y la liturgia. El ábside acoge la representación de una teofanía sinóptica que se nutre de dos fuentes textuales, la ascensión de Cristo y la visión de Ezequiel, ¿no? Podemos observar la presencia de Cristo en majestad, entronizado dentro de la mándorla, sostenida por ángeles. Aquí la fuente es la ascensión, pero encontramos otros elementos de la visión de Ezequiel, ¿no? El propio trono o las ruedas del carro de la visión de Ezequiel. Esta teofanía, es decir, la manifestación de la divinidad, es contemplada por los 12 apóstoles enmarcados por un cortinaje. Los últimos estudios sugieren que probablemente en Tarrasa se utilizó una fuente oriental, ¿no? para las pinturas. De hecho, la teofanía de Tarrasa mantiene reveladores puntos de contacto con las teofanías sirio-palestinas, ya sea en la representación de la ascensión, como podemos ver aquí en Rábula, donde aparecen las ruedas del carro de Ezequiel, y la imagen clipeata de Cristo sostenida por ángeles, y sobre todo con las teofanías coptas de la ascensión, como la conservada o la procedente de Baghuit, actualmente en el Museo Copto del Cairo, o la de Kuwait el Hawa, que presenta reveladores puntos de contacto con Tarrasa. Es posible que se conocieran estas teofanías que se constituyen en el Oriente Mediterráneo a partir del siglo VI y que fueran utilizadas como fuente visual. En el caso de las pinturas y su posible relación con la liturgia, hay dos elementos que merece la pena subrayar. En primer lugar, la presencia de unos cortinajes con un nudo recogidos con segmenta en el registro inferior de las pinturas. La mayoría de autores que han analizado Tarrasa sugieren que los cortinajes son meramente decorativos, y si bien es cierto que aparecen con esta función puramente ornamental, el Sapolinar Nuovo de Ravenna o Sapolinar en clase, como podemos ver, en mi opinión, en el caso de Tarrasa no cumplen una función decorativa, sino que se trata de un acto cultural de contemplación, ¿no? que tenía lugar en el interior de la iglesia. Es decir, que probablemente los cortinajes de Tarrasa evocaban un velo real que ocultaba las pinturas, que solo eran reveladas ante los fieles en determinados actos litúrgicos. Este acto cultural, que es heredero de las religiones mistéricas,
fue utilizado a menudo por la iconografía cristiana para mostrar la invisibilidad y la presencia divina. Sabemos, por ejemplo, que la iglesia de Branquernas, en Constantinopla, custodiaba una virgen orante tras un cortinaje que solo podía ser contemplada una vez por semana. De todo ello se deduce que la finalidad de la representación de la teofanía no solo consiste en la conmemoración de un acto o de un episodio histórico concreto, como es la ascensión, sino el hecho de situar al fiel ante la manifestación de la divinidad. El fiel se convierte en testimonio ocular de la teofanía. En consecuencia, los cortinajes de las pinturas deben ser explicados como la referencia a la revelación de un misterio, ¿no? Cristo se revela o se manifiesta su carácter sobrenatural. En este sentido, los estudios realizados por Isidro Bango o Slung, entre otros, han demostrado que los ábsides de las iglesias visigodas estaban cerrados por unos canceles, muchos de los cuales probablemente estaban también ocultos con unos cortinajes. Esto es lo que debería suceder en la iglesia de San Vicente. Cabe pensar que la desembocadura del ábside estaba cubierta por unos canceles y unos cortinajes que solo eran revelados en determinados actos litúrgicos para subrayar el carácter divino, ¿no?, de la teofanía pintada en el ábside. Aunque se trata de un ejemplo bastante tardío, el aspecto de la iglesia de San Vicente debería ser muy similar al que podemos ver en este folio del Beatus de Girona, donde vemos la iglesia de Sardes, una imagen muy bonita, porque podemos ver la desembocadura del ábside y el altar cubierto por estos cortonajes. El segundo aspecto que me gustaría subrayar es la gestualidad de los apóstoles. André Grabar, vicentinista y uno de los primeros investigadores que analizó el conjunto de Tarrasa, sugirió que las pinturas de San Miguel, o interpretó esta gestualidad de San Miguel como el silencio místico de contemplación, el silencio místico de contemplación de la teofanía. Contrariamente, creo que la gestualidad de los apóstoles de la iglesia de San Vicente debe relacionarse con la liturgia. En primer lugar, podemos afirmar que la gestualidad no debemos vincularla con el silencio místico de contemplación, sino que los apóstoles están cantando. Y lo sabemos gracias a una acuarela realizada por Cleda de unas pinturas conservadas en Baguit, donde vemos unos monjes con la misma posición en San Miguel. Se llevan la mano al codo y la otra mano se la llevan a la boca a modo de sordina para hacer resonar el sonido en el cráneo. En el caso de Baguit conservamos unas inscripciones que permiten identificar a estos personajes como salmistas. Aparece en la inscripción saltes, son salmistas, por lo tanto están cantando. Debido a la similitud con Tarrasa, cabe pensar que también en Tarrasa están cantando. Sobre el origen de este gesto, se trata de un sincretismo que tiene su origen en el Egipto faraónico, concretamente en el dios de la música Igi, que habitualmente se representa arrodillado y también con un dedo en el labio. En el antiguo Egipto, los cantores aparecen generalmente representados con una mano cubriendo el pabellón auricular, y por extensión, en la liturgia copta, los cantores hacían lo mismo, ¿no? También aparecen mostrando distintos signos con las manos que hacen referencia a la quironimia, ¿no?, signos que plasman algunas características del canto en los primeros siglos de la era cristiana. Por todo ello, creo que la gestualidad de los apóstoles podría ser la codificación visual de algún tipo de canto litúrgico que tenía lugar en la iglesia de San Vicente. Dilucidar la liturgia que tenía lugar en la iglesia de San Vicente todavía es una labor pendiente en la que debemos seguir trabajando. Sin embargo, creo que estas pinturas podrían ser una evocación de algún tipo de rito litúrgico de la liturgia mozárabe que tenía lugar en el interior del edificio. Algunos historiadores como Baumer ya sugirió que la liturgia mozárabe
tuvo una importante influencia de las liturgias orientales bizantinas, ¿no?, que atribuyó al contacto con los griegos. Delimitar qué tipo de canto pudo tratarse es una labor pendiente. Pudo ser algún tipo de canto dedicado al Cristo a Cristo Emmanuel, o el trisagio, ¿no? El trisagio es un eco del pasaje bíblico en el que los serafines aclaman al Señor, Santo, 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 Señor Todopoderoso. En la década de los años 30, Van der Meer escribió un libro muy interesante dedicado a la Majestas Domini, las teofanías, y sugirió que todas estas teofanías que hemos visto en Bawit tenían una matriz litúrgica, es decir, se nutren de una fuente litúrgica. Es lo que pudo haber sucedido en Tarrasa. Esta teofanía de la Ascensión probablemente se nutre de una fuente litúrgica, algún cántico o himno a Cristo Emmanuel. De hecho, resulta especialmente sugerente la inscripción Emmanuel que aparece en el nimbo crucífero de Cristo. Emmanuel es un título que significa Dios con nosotros y que fue concedido a Cristo y utilizado sobre todo para combatir las herejías que negaban su doble naturaleza. Debemos recordar que nos encontramos en un contexto de la Hispania visigoda, de lucha contra el arrianismo, que precisamente negaba esta doble naturaleza de Cristo, y que probablemente en Tarrasa, una sede católica, se recurrió a algún tipo de cántico, algún himno dedicado a Cristo en Manuel, para poner en relieve o hacer hincapié en esta doble naturaleza de Cristo. En cualquier caso, parece que las pinturas se nutrieron de algunos de los cantos litúrgicos que tenían lugar en el interior del edificio. La reverberación del sonido de estos cánticos en la arquitectura litúrgica de San Miguel, en la arquitectura áurea de San Miguel, las pinturas reveladas a través de estos cortinajes, probablemente debían provocar una particular experiencia estética en los fieles, ¿no? Una gran performance litúrgica en la que interactuaban lo real, es decir, lo que el fiel veía, lo percibido, lo que percibía detrás de los cortinajes, y lo que imaginaba. Bien, finalmente, ya voy acabando la conferencia, en la tercera terraza del conjunto se construyó una parroquia con una clara función litúrgico-pastoral dedicada a San Pablo. El edificio de San Pablo, actualmente tan solo conservamos la cabecera, es una cabecera trilobulada. Como pueden ver, el aparejo es el mismo que hemos visto en el edificio funerario de San Vicente y en la catedral de Santa María. Y más tarde, la segunda mitad del siglo XII, se añadió la nave románica a esta cabecera episcopal del siglo VI. En origen, la parroquia de San Pablo, en el edificio de planta basilical y 3 naves. Aquí pueden ver una reconstrucción de su aspecto, con 2 accesos situados al oeste que comunicaban con el baptisterio a través de este doble corredor funerario. Uno de los elementos más interesantes del interior es el retablo pétreo, el retablo mural de San Pedro, una obra que puede ser considerada como un unicum en el arte cristiano occidental. Desde su descubierta a finales del siglo XIX se ha debatido mucho sobre la funcionalidad de este retablo, que debemos datar entre los siglos VII y VIII. Se ha sugerido que podría ser un iconostasio, un espacio destinado al culto de las reliquias. Creo que cabe pensar que se trata de una obra construida para embellecer, monumentalizar la cabecera a modo de fachada a la pantalla, y que fue pintado, decorado con este ciclo. En la parte superior, las hornacinas superiores, aparecen representados los santos patronos de la Iglesia, San Pablo y San Pedro, y en el registro inferior el tetramorfo, los símbolos de los 4 evangelistas. Pueden ver aquí el detalle, y bajo la viga de madera se representa el paso del Mar Rojo. Finalmente, en el centro de este conjunto hallamos la necrópolis, que estaba delimitada por este doble corredor funerario. Bien, las invasiones musulmanas de la península ibérica marcarán el fin de esta etapa de esplendor del conjunto episcopal de Égara.
tras la invasión franca, algunas sedes episcopales como Barcelona y otras recuperarán la episcopalidad. No será así para Égara. Égara nunca volverá a ser sede episcopal. No obstante, en el siglo XII se produjo un renacimiento artístico en el conjunto con la construcción de las naves románicas de Santa María y San Pedro, que aprovecharán las cabeceras de los antiguos edificios episcopales. En el 1112 se construye la iglesia románica de Santa María. Os muestro un detalle. Es la iglesia actual, que sigue las características arquitectónicas del primer románico: arcos ciegos, lesenas, campana sobre cimborio. Es un edificio sencillo de cruz latina, comparable a otros que se están construyendo en la Corona de Aragón en este momento, como San Jaume de Frontanyà. Y aquí pueden ver el aspecto que tendría el conjunto y este cambio en la funcionalidad y en los usos litúrgicos en el siglo XII. En este momento se construye la iglesia románica. Se conservará el muro norte de la catedral, de la antigua catedral episcopal, que servirá de separación entre las dependencias de la comunidad de canónigos de San Rufo de Aviñón y los espacios parroquiales, la propia parroquia y la capilla funeraria, en este caso ya dedicada a San Miguel. En el 1112 se construye la iglesia románica y tan solo un año más tarde llegará una comunidad de canónigos de San Rufo de Aviñón, procedentes de la iglesia de San Adrià del Besós. San Rufo de Aviñón fue la punta de lanza en la instalación de la reforma gregoriana en los condados catalanes. En este momento, a lo largo del siglo XII, se fundarán diversas canónicas: Santa María de Salú, San Adrià del Besós, San Rufo de Lleida, bajo la estricta observancia de San Rufo de Aviñón y siguiendo la regla de San Agustín. En este momento, como apuntaba, es cuando se construye también la nave románica de San Pedro. Podemos observar toda la fachada románica y esta línea con la cornisa y los canecillos que corresponden a esta fase. En el al sur del conjunto se producirá una profunda transformación también de aquellos espacios que habían sido la residencia del obispo, primero el impluvio, luego residencia del obispo, y ahora en el siglo XII se convertirán en la residencia de la comunidad de San Rufo de Aviñón, ¿no? En este momento se construye el claustro con las dependencias. Aquí pueden ver la iglesia románica de Santa María, el muro norte de la catedral que separaba de la iglesia parroquial y el edificio funerario, el hallazgo, las dependencias del claustro, y aquí la propuesta realizada por Antonio Moro y Gemma García de lo que deberían ser las dependencias de esta comunidad de San Rufo de Aviñón, con la sala capitular al este, el refectorio y la cocina al sur y finalmente la cilla al oeste. Finalmente, en un nivel superior se encontrarían las dependencias de esta comunidad, que todavía eran visibles hasta los primeros decenios del siglo XX sobre la iglesia de Santa María. Aquí pueden ver el acceso a las dependencias del priorato. En este momento también se llevan a cabo, se materializa el ciclo pictórico dedicado a Thomas Becket, arzobispo de Canterbury, situado en una capilla muy privilegiada. Se encuentra muy cerca del altar mayor y en un lugar de paso obligado por parte de la comunidad de San Rufo de Aviñón. Y bien, y con esta imagen acabamos esta evolución arquitectónica. El objetivo era analizar con detalle el cambio de uso litúrgico y la funcionalidad de un conjunto cristiano, y creo que Tarrasa es un ejemplo espléndido en este sentido. Así que, sin más dilación, finalizo aquí la conferencia y abrimos el turno de palabra por si hay cualquier pregunta o cuestión. Muchas gracias.